Hoy vamos a hablar de un tema que de alguna forma me parece que ha estado bien en la palestra, tal vez a partir del 2016, quizás desde las elecciones, ¿no?, en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, sobre la corrección política. La corrección política no siempre ha significado o no ha tenido el mismo lugar en la cultura, ¿no? Leía por ahí que a principios de la primera mitad del siglo XX corrección política significaba ser ideológicamente correcto. Digamos, esa era como una especie de imposición, por ejemplo, desde el nazismo. Estar del lado del nazismo era políticamente correcto, ¿no? Ya sabíamos las consecuencias de estar de otro lado, por ejemplo. Es más bien luego de mayo del 68, a partir de la década de los 70, donde toma fuerza la idea de que el lenguaje, ¿cierto?, modifica la realidad, donde la idea de la corrección política, es decir, de cuidar el lenguaje, ¿no?, ciertas prácticas, para no ofender y para proteger a las minorías, cobra el sentido que hoy día conocemos actualmente, ¿no?, la corrección política como una medida de protección. Y en Estados Unidos, más bien desde el ala conservadora, la corrección política se torna un concepto peyorativo, es decir, la corrección política es una especie de nuevo puritanismo que genera rechazo, en fin. Hoy día ya la cosa ha dado tantas vueltas que a mí me parece al menos que estamos como en los tiempos donde defender la corrección política es incorrecto. Entonces, bueno, esto ha dado varias vueltas. Aquí cada uno va a plantear un poco qué ha pensado respecto al tema. Así que, Pedro, ¿te parece que comenzamos contigo? Aló, Marimari Pupeñi, Marimari Bulamien, Marimari Compuche Compueni. Yo soy una víctima de la corrección política, porque soy parte de una minoría. Y tan minoría soy que probablemente muy pocos entendieron lo que dije hace un rato, ¿cierto? Soy la extrema minoría. La corrección política es algo que ya habíamos conversado en un panel anterior, en otro evento con Constanza, y la verdad es que es algo que a mí, desde que estoy interactuando en redes sociales y desde que estoy también participando activamente con cierta tribuna pública como columnista, me ha llamado mucho la atención, especialmente por lo que dije hace un rato, por ser mapuche, por pertenecer a una minoría y por ser tributario muchas veces involuntario de esta corrección que hoy día domina como el espacio público, del discurso público. Yo soy un poco reacio y a ratos me incomoda la corrección política. Tiendo a pensar de que lo que está sucediendo actualmente, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, en torno a estos temas, es más bien una especie de infantilización del debate público. Esto de caer muchas veces en cierto ánimo de no incomodar, de no poner temas en controversia, de no generar un debate informado sobre las cosas que pasan y caer en ciertas categorizaciones a ratos bastante paternalistas también sobre ciertos grupos. En particular en este caso, desde mi mirada como indígena, lo observo de forma casi cotidiana. Soy un asiduo y un adicto a las redes sociales. Me pueden encontrar, ustedes saben, los que me siguen en todas partes. Creo que Snapchat es la única que no tengo, pero mi hija me creó la cuenta, no sé cómo usarla todavía. Y ahí logro observar todos los días, semanalmente, lo que sucede con esta corriente que, siguiendo a otros autores que uno lee en comunicación política, yo diría que no es algo tan trivial, no es un análisis tan trivial lo que se puede hacer de este tema, porque hoy día uno hasta podría hablar de que este es un nuevo tipo de censura, es un nuevo tipo de censura pública. Hay temas que parecieran ser tabú y que no se pueden tocar hoy día públicamente. Yo soy periodista, por tanto tengo la deformación profesional de que todos los temas tienen que ser tocados y de que todos los temas se deben tocar. No por proteger o por, entre comillas, paternizar una relación con cierto sector social, étnico o minoría determinada, creo que podemos caer en el absurdo de que hay temas que no se puedan discutir o cosas que no se puedan decir. Cuando hablamos de corrección política hoy día, estamos hablando de una cierta
censura que opera en un nivel que ni siquiera hoy día es el Estado o las instituciones. Opera en esta abstracción que llamamos opinión pública. En Twitter ustedes lo pueden observar cotidianamente. En Twitter está la llamada policía tuitera, que está siempre alerta a cualquier comentario, Twitter o salida de libreto que alguien haga en torno a un tema sensible. Yo he defendido en Twitter muchas veces la inquisición que se somete a algunos tuiteros en tanto dan sus opiniones sobre temas que serían, entre comillas, políticamente incorrectos. Hablo de minorías, hablo de animales, hablo de minorías sexuales, hablo de minorías étnicas, en fin. Lo que ha sucedido, por ejemplo, casos como el de Rafa Gumucio, lo que ha sucedido con él, esta especie de inquisición tuitera en torno a atacar una opinión de él en torno a ciertos temas, llegando incluso a que se plantearan cartas de renuncia o cartas de denuncia a la casa de estudios donde él trabaja para que fuera expulsado de la universidad. Bueno, Rafa gusta caer en opiniones incorrectas y eso le trae también este tipo de coletazos. De unas declaraciones también bien interesantes sobre los animales tiempo atrás. Bueno, yo sin ser y sin compartir muchas veces las opiniones de Rafael, a quien conozco personalmente, no puedo sino solidarizar con la posibilidad que él tenga de decirla. Más aún en el caso de él, que dirige un instituto de estudios humorísticos en la Universidad de Diego Portales, y yo creo que si hay algo que nos salva de la corrección política y que debiera estar protegido por ley, es el derecho al humor y el derecho a reírnos de todo y de todos. Yo estoy convencido de aquello, tanto así de que los chistes sobre mis pueblos indígenas me hacen reír bastante. Y los chistes sobre los mapuches en particular los encuentro muy inteligentes por lo demás, porque requieren que la persona que hace el chiste tenga algún grado de conocimiento de nuestra cultura, para que el chiste tenga sentido. Y la verdad es que a mí no me incomoda que se hagan bromas sobre los mapuches. Y yo mismo hago bromas. Nosotros los mapuches somos muy dados al bullying interno. Nosotros inventamos una maquinita muy especial que se llama el mapuchómetro y la aplicamos constantemente entre nosotros y le vamos midiendo la mapuchidad de nuestro interlocutor en función de cómo habla, si usa o no las mantas, si usa o no el charilonco, si tiene el pelo largo, si tiene o no cara de cultrún, si está o no peinado para el cielo. En fin, creo que en ese sentido, y hablando ya desde una mirada más de identidad cultural propia, yo creo que los mapuches tenemos bastante desarrollado nuestra incorrección política. Somos bastante dados a reírnos de nosotros mismos y a reírnos también de lo que sucede en nuestro entorno. Sí, puede ser que la imagen caricaturesca de nosotros sea otra, porque nuestra dirigencia es seria, nuestra dirigencia es grave, nuestra dirigencia habla en función de consignas, a veces de panfletos, pero la verdad es que, al igual que la sociedad no indígena, sabemos que la sociedad occidental blanca también es muy distinta a su clase política. Y la clase política y la política en general sabemos también que es una puesta en escena. No es muchas veces la realidad. Por tanto, creo que desde el punto de vista cultural propio me viene cierta rebelión ante fenómenos como la corrección política actual. Y yo defiendo en mis redes sociales al menos y en mis columnas de opinión la libertad que tenemos todos desde nuestros espacios para decir lo que se nos dé la gana. Ahora, eso no implica que hayan cambios culturales que suceden en el mundo y en todas las sociedades en donde temas que quizás eran muy aceptados, perniciosamente aceptados en el pasado, hoy día se puedan criticar o condenar. Pero centrándolo, por ejemplo, en la labor de quienes hacemos periodismo o comunicación, yo creo que no podemos autocensurarnos en torno a los temas, a cuestionar ciertos temas. Más aún cuando la labor del periodismo, como yo la entiendo, trata básicamente de dudar de todo. Incluso en el caso particular mío, que me toca cubrir semanalmente la temática indígena en Chile, incluso dudar de mi gente, incluso dudar de mi dirigente y de su discurso público. Yo eso una vez lo dije en un foro mapuche en Temuco, y la verdad es que tuve que salir casi arrancando, no lo entendieron muy bien, pero es verdad. Una de las funciones básicas de mi profesión, como yo la entiendo,
es dudar de lo que me están diciendo. Eso es básico. Entonces, en ese punto de vista, yo creo que si hay un oficio, una profesión, un sector de la sociedad que se ha visto afectado por esta ola de corrección política, es el periodismo. Y en el periodismo puede que esté incluso la solución o parte de una luz de esperanza ante este tema, porque el que comencemos a vetar temas, el que comencemos a hablar con un lenguaje, entre comillas, que busque no herir susceptibilidades de la gente, puede llevar a una autocensura en la profesión del periodista que es grave. Yo creo que en el periodismo está hoy día la posibilidad de que la opinión pública se informe debidamente e informadamente de los temas que son relevantes para la sociedad. Ahora, esto que uno dice no es popular. Esto que uno dice no es popular en ciertos espacios. Yo defiendo las redes sociales. Hay gente que me dice, Pedro, ¿por qué sigues en Twitter si eres tan crítico de lo que sucede ahí? Y sigo ahí porque me interesa aportar desde ahí a un debate en torno, por ejemplo, a estos temas. Yo tengo amigos que han estado en Twitter, no sé, 2 años, 3 años, Twitter suicidan un par de meses porque no soportan, después vuelven, algunos vuelven con cuentas falsas para simplemente ser voyeristas de ese mundo, y yo me pregunto por qué se suicidan si finalmente es un espacio también democrático de opinión. Y sabemos por lo demás que hay un mundo real fuera de las redes sociales. Bueno, defender, creo yo hoy día, la incorrección política es relevante en mi caso, no como una pose o como una especie de posición contracultural, es más bien una posición incluso hasta ética de entender la libertad de expresión. Yo lo dije al principio, hay una amenaza en torno a estos temas de que se infantilice el debate público, donde todo es blanco-negro, donde todo es amigo o enemigo. Así opera, por ejemplo, el mundo virtual. Así opera incluso hoy día mucha de la opinión pública. Muchos de los columnistas incluso funcionan en torno a eso. Yo creo que deben valorarse y debe fomentarse la libertad creativa de los artistas, en un caso, la libertad de expresión de los comunicadores, y también, incluso en las universidades, la libertad de cátedra para que todos aquellos temas que hoy día aparecen como conflictivos o que no debieran enseñarse, estén presentes. Esa libertad yo creo que es fundamental para construir sociedades libres. No creo que la censura, no creo que el veto, no creo que ese tipo de manifestaciones o respuestas sean la clave para el futuro que queremos construir. Fíjense, yo lo dije al principio, nosotros los mapuches somos víctimas de la corrección política. Les voy a dar un caso que venía pensando en el camino para acá, porque efectivamente mi madre me lo comentó hace muy pocos días atrás en Temuco. Ustedes saben que como somos minoría, nos tienen que cuidar, ¿cierto? Y nos tienen que cuidar y nos tienen que aceptar también muchas veces todas las cosas que nosotros planteamos o decimos, porque somos, entre comillas, un pueblo indígena y por tanto somos perfectos, ¿ya? Nosotros somos puros, nosotros vivimos en una comarca hobbit en el sur, donde todos los temas de Occidente malos nosotros ya lo habíamos resuelto. No hay temas de género, no hay problemas con la minoría sexual entre los mapuches, respetamos mucho a los animales, también los comemos, y los comemos harto. En fin, mi madre me contaba, me decía, ¿sabes qué? Fui al registro civil a Temuco y estaba todo escrito en mapuche, la señalética. Incluso se da mucho acá también en la zona central, Santiago y en otras ciudades, que hay señalética en mapuche, escrita. Lo ridículo de esa señalética y de esa acción, que tiene mucho que ver con corrección política, es que los mapuches hablantes no la pueden leer y no la entienden. Porque estamos hablando de un pueblo cuya lengua no ha sido normalizada y no ha sido oficializada, y por tanto su gente no ha sido alfabetizada en esa lengua. Entonces mi madre es hablante del nacimiento, desde que muy niña aprendió la lengua, pero mi madre cuando va al registro civil no entiende nada de lo que dice ahí. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien concreto
de a dónde nos puede llevar la corrección política, a cosas que son meramente testimoniales y meramente simbólicas y que no tienen mayor relevancia. Y que incluso más esconden muchas veces otro tipo de opresiones que son mucho más profundas y mucho más permanentes en el tiempo. Constanza, tú me tienes que decir si me pasé en el tiempo. No, estás casi. Porque fueron 500 años de silencio, así que Sí. tenemos Más derechos. más derechos. Pero vemos mujeres, así que competimos acá en los derechos. Las mujeres también hemos estado silenciadas. Sí, pero en la sociedad mapuche las mujeres eran guerreras y líderes. ¿Eh? Bueno, estas reflexiones que yo les comparto no son para ganar seguidores en Twitter, porque en Twitter la tendencia es al revés. La tendencia es como a que estas cosas sean cuestionadas, a que esta idea de la libertad de expresión, la libertad de decir, la libertad de reírse de lo que se nos dé la gana, no es aceptada de buenas a primeras. De hecho, no es aceptada, es perseguida. Yo siento que aquí lo que tenemos que relevar es el valor fundamental de la libertad y del debate público, y del debate público informado. Yo no puedo defender, por volver a mi gente, yo no puedo defender la causa de mi pueblo con frases para la galería, con eslogan, con panfletos. Porque estoy haciendo un flaco favor a la causa de mi gente. Existe demasiado argumento histórico, cultural, filosófico, que yo puedo utilizar para defender esa causa. Y existe también, así como muchas cosas de las cuales sentirme orgulloso de mi gente y mi pueblo, también hay varias cosas de las cuales sentir vergüenza de mi gente y de mi pueblo. Y eso es porque somos sociedades normales, somos sociedades que no son tan especiales como la corrección política a veces intenta hacerlo parecer, y que tenemos también las virtudes y defectos de cualquier sociedad. Quizás la invitación es a dejar de caricaturizar al otro, a abrirse a experiencias comunicativas reales entre las personas, informarnos debidamente de los temas, y a través de esa información, hoy día tenemos en Chile en particular una camada de grandes comunicadores, una camada de muy buenos periodistas, una camada de muy buenos tribunos públicos y tribunas públicas, Constanza es una de ellas por lo demás, que creo que hoy día tenemos herramientas para no caer en esta infantilización del debate, y mucho menos también en la censura previa de contenidos, de mirada, de visiones del mundo. Yo he defendido incluso hasta a Fernando Villegas. O sea, ¿qué creen que les diga? Yo he llegado al extremo. ¿Se acuerdan cuando Fernando Villegas hace, no sé, 2 o 3 años atrás se mandó unas declaraciones bien para el bronce en televisión sobre algún tema en específico que causó mucho escándalo, y una librería, la librería que leo Forestal, el dueño, Gonzalo Massa, guionista de la película de La Mujer Fantástica, un gran guionista por lo demás, un tremendo escritor también, Gonzalo Massa anunció por Twitter que él iba a sacar todos los libros de Fernando Villegas de su librería. Y ahí me pareció de un fascismo brutal. Me pareció, de verdad, de un fascismo brutal, en el sentido de que tú no puedes censurar las ideas. Y yo le pedí públicamente a la librería que leo que retirara también mis libros. Porque yo no quería compartir, no quería estar en un espacio que vetara escritores. Por más que no compartiera las ideas de Fernando Villegas, que créanme no las comparto. Y ahí hubo una avalancha de varias partes, digamos, que me atacaron brutalmente en torno a mi posición en torno a eso. Claramente fui acusado de ser pro Villegas y de ser claramente casi una especie de portavoz oficial de Fernando Villegas. La librería que leo recién este año, hace poquitos meses, me invitó a presentar un libro ahí, después de 3 años casi, y la verdad llenamos la librería, así que deben estar felices de habernos abuenado. Pero esas cosas no pueden suceder. Pedro, ¿un minuto? Ya. Y no podemos normalizarlas tampoco. Tampoco podemos normalizar ese tipo de cosas. Y con Gonzalo nos debemos una conversación al respecto, que no la hemos tenido. Lo mismo sucede, por ejemplo, con José Antonio Caz.
José Antonio Caz nos podrá parecer un tipo extremadamente derechista, extremadamente cerrado en sus posiciones, pero yo, créanme, hasta ahora, hasta este minuto, como periodista, jamás le he escuchado a José Antonio Caz algo que califique como delito o que califique como una defensa de un delito. Él tiene una forma de expresarse y una forma de plantearse en público que es bastante burlona, que es bastante prepotente, que es bastante también socarrona, pero es una forma de expresarse en público y de debatir en público, que irrita a sus interlocutores muy rápidamente. Pero el problema no es José Antonio Caz, el problema es la gente que interactúa con él y que es incapaz muchas veces también de desarrollar un debate con José Antonio Caz, un debate de altura. Yo también he defendido a José Antonio Caz en redes sociales, pero no lo defiendo a él, defiendo la posibilidad que todos tenemos de decir las cosas que pensamos. En tanto esas cosas que pensamos no promuevan el odio, no promuevan la violencia y no promuevan, en muchos casos también, desestabilizar gobiernos o desestabilizar sistemas democráticos. Esto lo digo a nivel Winca y también me toca decirlo a nivel de mi gente. Y tampoco gano aplausos y gano seguidores cuando a nivel de mi gente planteo estos temas en los foros de activismo indígena o en el sur. Pero son cosas que también tenemos que poner en la mesa en el ámbito nuestro. Porque también somos, a pesar de que somos una minoría que goza de todavía el aplausómetro popular está a favor de nosotros, todavía, y yo le digo a los dirigentes mapuche, no jueguen con eso, porque el aplausómetro popular puede cambiar. Todavía hay gente que marcha por los mapuches, por las ballenas y por los pudúes. Puede que a futuro marchen por las ballenas y por los pudúes. Y nosotros dejemos de ser tan populares, los avatars de Sudamérica. Entonces, tenemos que también poner ojo a nuestros discursos públicos, a nuestra forma de hacer política, a los mensajes que damos también como movimiento social y cultural indígena. Esa capacidad de poder plantear estos temas y hacerlo con la libertad que yo lo hago hoy día en este foro, creo que es lo que yo desearía para cualquier persona con tribuna pública y para cualquier ciudadano de este país. De poder conversar, de poder debatir, de poder interactuar opiniones con quien sea y hacerlo libremente. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Luna. Luna Folegatti. Bien, primero quería agradecer ampliamente la invitación por ser parte de Puerto Ideas. Creo que es un espacio muy interesante de reflexión. En mi calidad de investigadora y académica joven feminista, creo que es una posibilidad también de debatir y poder conversar con respecto a temas que tienen que ver con la censura, con la corrección política, con la salida de libretos, como mencionaba Pedro, y que justamente la corrección política conlleva contradicciones, conlleva problemática. Y esa, por ejemplo, es una en la que me encuentro en este mismo momento, en un contexto donde uno de los colaboradores, incluso de este evento, es la Embajada de Israel, y yo soy digamos, una persona que apoya y solidariza con la causa palestina y con el pueblo palestino. En ese sentido, la corrección política y el salirse de libreto y reconocer cuáles son los posicionamientos y los puntos políticos centrales en los cuales debatimos públicamente nos llevan no solamente a plantear una dicotomía desde el punto de vista de qué es lo correcto o lo incorrecto, sino también me parece que el problema es poder otorgarle una dimensión más profunda al debate que se está teniendo. Ese debate no pasa por la censura o la libertad de expresión, desde mi punto de vista, sino que pasa por qué es el problema político que está de fondo de aquello que se puede decir y aquello que no se puede decir. El contenido de lo decible o lo indecible sustrae una problemática, podríamos decir, profunda en cualquier contexto social y cultural donde hay cosas que generan reacciones en algunas personas. Tú hablabas de minoría, en este caso mi perspectiva es feminista, no es una minoría, sin embargo se entiende como una minoría, es ahí la primera contradicción. Y en ese sentido creo que podemos establecer una dimensión donde la corrección política pueda sustraerse no solamente en términos del debate de las redes sociales,
y lo que se apela en términos públicos, sino que también aquella corrección que ocurre en un nivel más íntimo, más cotidiano o incluso en nuestros espacios laborales. Yo trabajo en la universidad y en la universidad, a partir del contexto de las movilizaciones estudiantiles de este año, el tema de la corrección política ha sido trabajado coloquialmente. ¿En qué sentido? En comillas, ya no se puede decir nada. Creo que eso es algo complejo, porque el posicionamiento desde el feminismo y los avances del feminismo lo que ha hecho también es dilucidar y poner sobre la palestra situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia contra las mujeres no pueden y no deben pasar a un punto en que sea socialmente aceptado el no decir, pero que sin embargo se perpetúen ciertas situaciones. Desde ese punto de vista quisiera plantear 3 ideas centrales. La primera tiene que ver con el contenido político de la demanda, la segunda sobre la condición de maquillaje de la corrección política y la tercera sobre las posibilidades de una democratización profunda a partir de las transformaciones que justamente plantea la corrección política. En el primer punto, ¿qué me refiero con el contenido político de la demanda? Como se ha mencionado y como también uno está hablando en relación a sus propios lugares de enunciación, en mi posición podría decir que muchos de los temas que hoy en día se centran en el debate desde el punto de vista de lo correcto o lo incorrecto, a propósito, por ejemplo, del mismo episodio Gumucio y otro tipo de acciones que se han planteado desde políticos o personas que tienen un lugar en la palestra y el debate público. El movimiento de mujeres en la década del 70 y 80 tiene una reflexión que, en términos sencillos, vendría a ser esta frase comúnmente conocida, que es lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo sociólogas como la Maxime Molyneux establecen que las cuestiones de los derechos a la democracia en un contexto general, en el caso latinoamericano en la década del 70 y 80, hacen reflexionar cómo también existe una problemática que se inscribe a nivel cotidiano, que se inscribe a nivel privado, que se inscribe en nuestras casas. Esa demanda por parte de las mujeres es reconocida como un factor político también. ¿En qué sentido? En que justamente las formas de reproducción de las diferencias, desigualdades e inequidades no solamente se dan en un ámbito público, sino que mayoritariamente su origen está en el espacio privado y a raíz de las relaciones de reproducción social. En ese sentido, para mí es necesario establecer una interrelación y una interpretación de la corrección política en ese sentido profundamente político que tiene el apelar a la necesidad de transformar no solo en el contexto público, sino en lo privado, aquellas cosas que históricamente no han sido reconocidas como políticas, como por ejemplo las relaciones entre los hombres y las mujeres y las relaciones de subordinación que se dan en ese contexto. ¿Cómo podemos entonces establecer un cruce entre el feminismo y lo políticamente correcto? En este sentido me gustaría como rescatar 2 casos. El primero es el contenido político de aquello que se quiere corregir. O sea, es decir, cuando decimos que existe censura con respecto a algo que es políticamente incorrecto, lo que estamos planteando es que esa situación genera una incomodidad, genera una profunda molestia de parte de un otro, y que esa molestia tiene un trasfondo que corresponde a un conflicto. Y ese conflicto por lo general demuestra una situación de desigualdad que está presente en las sociedades. No estoy diciendo en este sentido que todo se deba debatir o se deba solucionar a partir de la corrección política, sino que es ver cuál es el punto central, cuál es el núcleo y el eje de fondo que estaría representando este problema que, entre comillas, se reconoce como la censura. El segundo es que tiene que ver con que existen cosas que se han vuelto indecibles, pero eso indecible no es casual, sino que corresponde a un proceso de avance de movimientos en el contexto de los derechos humanos, a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de las dictaduras del Cono Sur, movimiento de mujeres, movimientos sobre la diversidad sexual. Es decir, existen distintos espacios donde el reconocer y el posicionar una problemática en términos públicos ha conllevado también a una reconfiguración, o por lo menos plantear una problemática desde el punto de vista de aquellas cosas que históricamente han sucedido, pero que no tienen por qué seguir sucediendo. Porque esa forma de reproducir, esa condición, digamos, de reproducción de esas situaciones, lleva también a establecer grupos de personas
entre comillas, minorías o situaciones que han perpetuado relaciones injustas y desiguales. Entonces, en ese sentido, me parece que este segundo punto esconde el conflicto, ese conflicto no resuelto del cual yo he planteado desde un comienzo y que plantea el eje político que estaría de fondo en la corrección. ¿Por qué la corrección política es el tema del debate y no el conflicto que lo sustenta? ¿Por qué nosotros estamos entonces hablando desde una condición a veces o quizás superficial y no estamos entrando a los problemas de machismo, a los problemas de racismo, de violencia de género, incluso de otro tipo de problemáticas como la homofobia, por ejemplo, que están, digamos, en un lugar secundario cuando lo que se ha posicionado en la palestra es más bien una discusión sobre la libertad de expresión, sin, digamos, poder establecer este vínculo con este punto más de fondo. En este sentido, creo que esa condición superficial es la que nosotras deberíamos debatir desde el punto de vista de la corrección política, ¿ya? En una intencionalidad que pueda retrotraer y decir no en clave incluso neoliberal o incluso liberal de aquello decible o no decible, sino lo que está incomodando efectivamente y aquella condición que se sigue reproduciendo. El hecho de que se diga o no diga no quita, digamos, para mí una libertad de expresión, sino lo que se está posicionando es que lo que se dice puede contener una acción violenta incluso. Por otra parte, creo que lo socialmente aceptado, como yo decía, las mismas transformaciones que ha hecho el movimiento feminista estudiantil, por ejemplo, en la academia, en la universidad, tampoco se condicen con que efectivamente se transformen en acciones. Particularmente, que se demanden situaciones sobre cosas no decibles en relación o políticamente incorrectas sobre derechos humanos, sobre racismo, sobre temas de violencia, no quiere decir que esas acciones en lo privado también se transformen o a nivel cultural. Entonces, para mí la preocupación, y retrotrayendo un poco el tema de la corrección política, es entonces cómo estos conflictos al parecer, digamos, se solucionan o, digamos, se discuten en términos públicos, pero que en el espacio cotidiano siguen reproduciéndose. ¿Sí? Por ejemplo, una encuesta de la Corporación Humana el año pasado hacia mujeres señala que el 77% de las mujeres consultadas manifiestan que los índices de violencia de género han aumentado. Han habido más casos de violencia de género. Entonces, mientras hay una discusión sobre la violencia de género en términos públicos, lo que nosotros tenemos en el espacio privado es que hay una sensación de que aquello persiste. ¿Cuál es entonces la efectiva transformación a partir del hecho de la corrección o incorrección política que se está generando? Cómo nosotros estamos trabajando los temas de racismo, por ejemplo, en los procesos de inmigración constante. Cómo se está trabajando cotidianamente, cómo es la situación que se da al interior de los consultorios, por ejemplo, entre las distintas culturas y etnias que están componiendo nuestro país hoy en día. Cómo interpelar aquellas acciones que terminan reproduciendo y perpetuando, ¿no? Aquellas acciones que tienen que ver con estereotipos, prejuicios y violencia. Ese es el punto central que me parece que podríamos debatir desde el punto de vista de la corrección política. Es decir, que lo que se aparece, digamos, más allá de la discusión sobre la libertad de expresión, tiene que ver con prejuicios, estereotipos y violencia que se sustraen y que se han posicionado coloquialmente, históricamente, pero que sin embargo hoy en día deben poder reconfigurarse. ¿En qué medida? En que esas acciones y esos decires públicos también reproducen una situación de desigualdad para ciertas personas y de forma diferenciada. En ese sentido voy a pasar al segundo punto que tiene o está bajo la idea de la necesidad de transformar este maquillaje del lenguaje a una efectiva transformación. Me parece que el eje de la corrección o incorrección política también funciona como una suerte de maquillaje en relación a las demandas que están más de fondo y que justamente, como ha dicho en alguna instancia la antropóloga Sonia Montesinos, tienen que ver con esta explicitación del conflicto social. ¿Conflicto social en qué sentido? En que quizás en un ámbito público, en una palestra, en una sala universitaria, yo no voy a decir situaciones contra las mujeres o que puedan, digamos, perpetuar o reconocer que existen diferencias, por ejemplo, pero que sin embargo en el ámbito privado, en una reunión, en una sala o incluso en mi hogar, sí voy a tener una conducta que va a tender a propiciar esas relaciones desiguales, más conocido como
acciones machistas o actitudes machistas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estaría configurando? Una forma de nuevo machismo, por ejemplo, que en el decir público me comporto de una forma, pero que sin embargo en el espacio privado o íntimo o en el ambiente laboral sigo pensando y reconociendo y actuando por sobre todo de una manera donde no, digamos, no estoy reconociendo la condición de igualdad del otro, o con por lo menos en una situación de respeto. Para mí ese es el problema más allá de lo decible, sino que lo decible también se transforma en una condición real. ¿Ya? O sea, para mí la crítica que uno podría hacer solamente a quedarse en la idea de corrección política es cómo pasamos de lo decible a una transformación efectiva en relación a las formas que las personas nos sociabilizamos. ¿Cuáles son los avances para la construcción de una comunidad de iguales, de una comunidad justa? Esas son las preguntas que me parecen contingentes y que hoy en día nos tenemos que plantear de forma más profunda, ¿no? De forma de que podamos dimensionar el problema de una perspectiva donde logremos sacar del debate aquello que está quizás más estéticamente planteado, pero que podamos entonces conformarlo más allá de lo correcto y lo incorrecto, sino señalar, por ejemplo, cómo construimos una comunidad donde todas podamos hablar, donde lo decible sea efectivo en una igualdad de condiciones, donde no existan voces autorizadas para decir una cosa u otra. Hoy en día existen voces, son aquellas que tienen el acceso para decir su situación, su posición, y no son cualquiera, sino son, por ejemplo, lo que estamos hoy día acá hablando. ¿Quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar finalmente? Esa es una pregunta que nos lleva justamente a plantearnos y el tercer punto que yo quisiera plantear, que tiene que ver con que esta problemática y esta concepción en relación a lo correcto o lo incorrecto que lleva a reflexionar sobre una persistencia de lo injusto a través de formas de reproducción, nos habla de que lo políticamente correcto es insuficiente cuando queremos justamente construir sociedades iguales. Y ese es el tercer punto que habla de la necesidad de profundizar y comprender el punto de vista democrático. También lo planteaba Pedro al final y creo que voy a cerrar señalando eso. ¿Somos sociedades realmente democráticas? ¿Nos basta la democracia a partir solamente de una estructura jurídico-política? ¿La democracia se da en las redes sociales? Las feministas en los años 80 en Chile decían, los procesos de democracia no solamente se dan en un nivel estructural, se dan en una relación profunda, en los procesos de democratización social, en nuestras relaciones cotidianas. Ese es el punto y yo creo que la discusión sobre la libertad de expresión está en un ámbito, en una esfera pública, pero que sin embargo el hablar por igual tiene que ser permanente en todos los espacios, no solamente en las redes sociales o no solamente a través de la columna, sino también en mi casa, sino también en mi espacio de trabajo. En el caso de que yo sea violentada, que sea acosada sexualmente, en mi espacio laboral, que tenga la posibilidad de decirlo. Esas son las reales transformaciones y que hablan de la necesidad de una palabra política que se vuelva voz y del contenido político de una voz por igual, de que todas aquellas minorías no solamente se representan y tengan un decir justo en términos públicos, sino que puedan manifestar su posibilidad y su necesidad de decir su verdad también. Creo que para finalizar es importante pensar, como le decía, digamos, la feminista Carol Pateman, que no solamente para el pensamiento de género y para las feministas la democracia se da en el Estado y en el espacio público. La democracia tiene que ser un ámbito de mayor problematización, tiene que ser un ámbito donde nosotras y nosotros podamos construir una comunidad de iguales y esa debe ser un poco la apuesta, ¿no es cierto? Creo que hoy en día, más allá de la división entre el Estado o lo social y lo político, me parece que tiene que ser como nosotros seguimos transformando y teniendo una acción política igualitaria en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Muchas gracias. Gracias, Luna. Me parece que desde distintas perspectivas los dos coinciden en que hay algo de, y coincido yo también, que hay algo de simulacro en el concepto de corrección política. Es decir, finalmente, claro, está esta idea de que el lenguaje cambia la realidad, pero pareciera ser que hay algo que no está funcionando en esa dirección. Hay algo de la realidad, finalmente, en términos de democracia, que no se resuelve en este simulacro, ¿no?, de la corrección política, que en mi opinión, y lo voy a justificar a continuación, tiene más que ver con el narcisismo, con coincidir conmigo mismo y sentirme bien con mi posición en el mundo, digamos. Pero poco me importa el mundo muchas veces, aunque yo crea que sí me importa.
Pienso que hay una especie de falso debate de pronto en la idea de que las dos posiciones son o defender la corrección política o defender la incorrección política, ¿no? Un falso debate en la medida en que suponemos que las cosas son binarias. Me parece que al menos el ejercicio que nos debemos los seres humanos como animales pensantes es poder dialectizar las ideas, dialectizar los conceptos y entender que los objetos culturales, como por ejemplo la corrección política, operan de manera simultánea, operan en varias direcciones. Hoy día lo que quiero defender, a propósito de la corrección política, es la idea de la hipocresía, una hipocresía virtuosa. Me explico. Yo trabajo desde psicoanálisis y lo que nosotros entendemos que de alguna manera para hacer pacto social es necesaria una hipocresía mínima, digamos, una hipocresía que nos lleva a renunciar a lo que Freud llamaba la renuncia pulsional. ¿Qué significa esto? Somos niños, somos los reyes, reinas de la casa, con suerte, si es que nos toca eso, digamos, pero los niños son egocéntricos, ¿no? Y en algún punto, ¿qué pasa con ese niño? Sale del hogar y se da cuenta que en realidad en el mundo, si sigue actuando así, básicamente va a ser un estúpido social. Debe entrar a esta cierta hipocresía necesaria para el pacto social. Debo renunciar a ciertas cuotas de egoísmo si quiero que me quieran, digamos. Los demás no me van a querer como mi mamá, o yo esperaba que me quisiera mi mamá, digamos, a pesar de que uno siempre en la vida sigue teniendo esa nostalgia, si uno quiere que lo quieran como de verdad, así porque sí, siendo igual un idiota, digamos. Pero en rigor, lo que nos permite estar juntos es renunciar a esa cuota de egocentrismo. La política es lo mismo, es también un pacto que implica una cierta hipocresía. La política tiene hipocresía en el sentido de que es poder transar algo del deseo y ley. ¿Cuánta ley, cuánto deseo? Por ahí nos armamos socialmente, ¿no? Por lo tanto, esa idea de hipocresía implica que siempre hay algunas salidas, es decir, ok, hay una transacción acá, pero hay ciertas salidas, como por ejemplo el humor, donde transgredo eso, o derechamente transgredir el pacto social, y eso, bueno, tiene ciertas consecuencias, cada uno ve si está dispuesto a no pagar esas consecuencias, de ser expulsado de ahí, o ser castigado, o no, en lo privado no ser amado, si es que yo insisto en que yo digo todo lo que pienso, esa estupidez que de pronto se puso como de moda, digamos. Entonces, está esa hipocresía y lo político requiere de esa hipocresía. Pero hoy día no son tiempos de esa hipocresía porque me parece que estamos en una especie de tiempo bisagra, ¿no? donde lo humano como lo hemos conocido aparentemente, o ese fin de la historia que marcó Fukuyama, ¿no? A fines del siglo XX, ese orden mundial o ese tipo de capitalismo, si ustedes quieren, pareciera ser que está yéndose por la borda y estamos ante unos ciertos cambios que estamos todos medio pasmados tratando de entender cómo va la cosa, ¿no? Y frente a eso, frente a la caída de, no sé, esto que siempre se repite, los grandes metarrelatos del siglo XX, las instituciones del siglo XX, la religión, qué sé yo, los dos bandos, ¿no? Esto ideológico, frente a la caída de todo eso, cuando cae un líder, también vuelvo a Freud, psicología de las masas, cae el líder, hay pánico. Y frente al pánico hay varias opciones. Me parece que una de las opciones, y que quizás tenga que ver con estas emergencias de las ultraderechas en el mundo, es traer otro líder, traer otro padre feroz, que me parece que hay algo de los Bolsonaro, los Trump, que tiene que ver, va en esa dirección. Yo voy a salvarlos a todos ustedes, querido pueblo, de todo esto que está pasando con la globalización, las minorías que nos están atacando, los inmigrantes. Un padre malo, además, ¿no? Si un padre este retorno, además es un padre feroz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos desde ese lado? No tenemos este pacto basado en esta hipocresía de tratar de ser una mejor persona, digamos, para ser parte de la tribu, ¿no? Sino que es, confiamos en ti, Padre, y además acá se unió, digamos, en esta vuelta del espiral de la historia, otra cosa, que es no la hipocresía, sino la moral cínica, que no es lo mismo, ¿no? Lo cínico más bien tiene que ver con obviar al otro, no pasar por el otro. Lo contrario de la hipocresía. Si la hipocresía nos lleva a ser hipócritas, a renunciar a cierto egoísmo por amor, por ser amados, por estar con los otros, los cínicos es precisamente lo opuesto. Lo digo porque en el lenguaje común a veces hipócrita y cínico se usa de la misma manera, pero no es así. Entonces, ¿qué hay de esta moral cínica? Es esta, no la incorrección política. Hay que decir todo lo que pienso, como si esa fuera la verdad, que también es falso, digamos, es decir, no necesariamente la verdad de uno no es lo que uno piensa, digamos, en el baño, ¿no? En el camarín, no. La verdad de uno
es la tensión, es la negociación entre todas estas partes, entre mis deseos, pero también cuánto de eso transo para respetar a los otros, para ser querido por los otros. Me parece que por ahí va lo más parecido a una verdad humana. Pero desde estas ultraderechas aparece esta idea de los cínicos, ¿cierto? Como hay que decirlo todo, sin filtro, ¿no? Y ahí se abrió un camino, se abrió una vía al odio muy gozosa, además. O sea, hoy día, además, hay grupos que gozan en estos discursos de odio. Es un camino bien peligroso. Y frente a esta caída, como les decía entonces, de las grandes instituciones del siglo XX, cuando cae el líder en la masa, bueno, parece esta posibilidad que es la que parece que es el camino de estas ultraderechas, un nuevo padre, pero hay otro camino que es medio engañoso y que quizás es el que nos compete hoy día y que es el camino quizás de la cultura de izquierda, y que es, lo voy a decir así, Dostoyevsky decía, si Dios ha muerto, todo está permitido. El sentido común nos diría eso. Cae la represión y viva la fiesta, digamos, salió de los ratones. No. Lacan, un psicoanalista, decía, si Dios ha muerto, entonces todo está prohibido. Porque si no hay padre, tenemos que empezar a controlarnos todos a todos. Y un poco eso es lo que está pasando hoy día con la corrección política no virtuosa, no en su faz virtuosa quizás de respeto, sino que en su faz policíaca. Y que es que te voy a pillar. Quizás hoy día, sí, ya cambiaste los cambios culturales, pero quizás hace de años pusiste un Twitter inadecuado y lo voy a buscar. Y todos van a caer. Y tiene que ver, ¿no?, con utilizar ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, las herramientas, estoy pensando en Foucault y su lectura del micropoder, esto de que el poder está entre medio de las cosas, no solo en las instituciones, sino que en todas las relaciones. Lo empiezo a usar al revés, no para desmantelar el poder, sino que de manera policíaca para hacer caer a mis iguales. Porque eso es lo que nos está pasando, finalmente, ¿no? O sea, el enemigo ya quedó súper claro, están estos los Bolsonaro y peleamos contra ellos, pero lo cierto es que también, se supone que los defensores de la democracia, nos estamos haciendo caer entre nosotros mismos. Me parece que lo que hay hoy día es una lectura de mala fe, la peor lectura del mundo, que es una cosa bien absurda, que Pedro, tú que estás más en las redes sociales, pasa un poco esto, que uno dice, no, puse eso, pero yo quería decir otra cosa. No me importa lo que tú querías decir, siendo uno el autor de ese dicho. Me importa lo que pusiste nomás, si te equivocaste, si lo dijiste rápido, usaste la palabra inadecuada. Es con esa lectura con la cual yo me quedo. Entonces uno se pregunta, bueno, finalmente entonces estos guerreros sociales ¿están en contra del poder o están en contra de sus semejantes? Yo creo que ahí hay una pregunta que es bien fundamental y que creo que tiene que ver un poco con la incomodidad respecto de la corrección política. Además, creo que la corrección política en esta faz no de la hipocresía virtuosa, ¿no? Porque tampoco es hipócrita, porque aspira, me parece, y eso tiene que ver con los tiempos que corren, con la situación antropológica actual, con la subjetividad de hoy tal vez, ¿no? Que se aspira a cierta transparencia, no a la hipocresía de yo transo algo de mi egoísmo por el pacto social, sino que estamos aspirando a que las personas además sientan políticamente correcto. Por eso estamos dando paso a una cierta policía de la intimidad. No solamente, yo concuerdo con que lo personal es político y lo que pasa en la casa también, debe haber democracia ahí, pero otra cosa es buscar herramientas, ¿cierto?, para buscar tu último pensamiento, tu última contradicción, dónde te equivocaste para hacerte caer. Eso es la policía de la intimidad, me parece, y eso tiene que ver con un cierto malentendido hoy día en relación a la transparencia. Eso por una parte. Y además, yo creo que hay algo que pasa desde el punto de vista erótico. Erótico me refiero a la relación al cuerpo. Lo que hay en la era digital es que se ha perdido mucho de la relación cuerpo-cuerpo. Hay muchas cosas que las hacemos hoy virtualmente. Uno siente cosas en lo virtual. No es que sea falso, lo virtual también es nuestra nueva realidad. Pero es una realidad que pierde un componente de la relación cuerpo-cuerpo. La relación cuerpo-cuerpo uno contextualiza al otro. Uno tiene que leer en varias claves. Cuando uno está cuerpo a cuerpo, está diciendo esto, pero su cuerpo dice otra cosa, hay un contexto de cómo lo dijo, quizás lo dijo en divertido. Uno tiene que leer varias capas y varias contradicciones en un mismo mensaje, mientras que en lo virtual la lectura es lineal y nos estamos poniendo lineales. Por eso me parece que hay mucho de estas lecturas de mala fe. Y la corrección política se está cruzando con eso y en ese sentido me parece que se está volviendo moral. Y claro, como la trampa es que son contenidos nobles, se supone que todo esto de la corrección política aspira a un mundo mejor, ¿cierto?, a la inclusión. Nos perdemos porque si uno critica eso, bueno, claramente uno rápidamente puede quedar del bando de los malos, como el mundo está dividido en esto como los malos y los buenos, pero y ahí, nuevamente Thomas Freud, acá hay una trampa cuando uno piensa que
hay una oposición en la cultura entre las pulsiones y la moral o la razón. No, la moral también es una pulsión y generalmente, o sea, siempre, la moral tiene una pulsión sádica en ella. La moral siempre es sádica, siempre hay que sospechar cuando uno se vuelve demasiado moralista. Hay una intención ahí, aunque uno mismo no la desconozca, digamos, no somos transparentes a nosotros mismos. Quisiera introducir una pregunta, digamos, a propósito de esto de por qué ciertas cosas que son nobles y que son necesarias introducir, garantizar el respeto en las sociedades democráticas es de lo más relevante del mundo, porque genera rechazo, incluso hay gente que defiende esos valores. Y yo lo pienso así, ¿se han fijado? ¿Por qué los niños no comen? ¿Por qué los niños no quieren comer? Una escena típica. ¿Por qué los niños no comen? Bueno, no comen y pensando en que la comida es algo bueno, es necesario, es rico también, ¿cierto? Pero muchas veces los niños no comen, ¿no? Y cuando los niños no comen, uno lo que tiene que tratar de entender es que en la vida hay, o para el ser humano, hay cuestiones que son más importantes que la necesidad o lo conveniente, y que es no estar asfixiado. Los niños a veces no comen cuando leen que para el otro, para el cuidador, la madre o quien sea, el tema de la comida ya está demasiado significado y se siente agobiado. Renuncia a lo conveniente. A mí me parece que de pronto, no sé hasta qué punto hay esto de la corrección política genera una cierta asfixia que entonces lleva a algunos a saltar quizás a la incorrección política, como si no hubiera otra vía. Pero la verdad es que hay otra vía y que es precisamente lo político como esta negociación entre partes, no entre los deseos inconscientes, nuestros anhelos, el egoísmo, el pacto social, las necesidades. Bueno, todo es un poco lo que decía Luna, uno no es sin contradicciones, ¿no? Ahí está la política, por lo tanto me parece que lo opuesto a la corrección política no es la incorrección política, una vía cínica, digamos, sino que es lo político, en mi opinión, ¿no? Cada uno verá cuánto transgrede o no en cada momento. Y para terminar, quería tomar algunas ideas de algunos autores respecto de cómo pensar los objetos culturales, esto que les decía antes, para no seguir pensando las cosas de manera binaria, estar a favor o en contra de algo, sino que entender que las cosas pueden operar de manera simultánea. Freud, en 1930, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, escribe su malestar en la cultura, o sea, en años álgidos, donde él dice, bueno, o sea, acá hay un fracaso de la razón, está a puertas de la guerra, ¿no? Dice, no hay progreso, o sea, esta idea de que la cultura como que nos purifica, nos eleva, nos hace mejores personas, no, él dice, Eros y Tánatos corren de la mano. Hay un ejemplo que me gusta mucho donde él dice que en un ensayo, dice, el día que en Inglaterra se inauguraron los Zeppelin, bueno, esto, triunfo humano, ¿cierto? Podíamos volar, alguien dijo, esto significa que vamos a ir a la guerra. En fin, o sea, es decir, hay un logro y hay un costo, Eros y Tánatos juntos. Benjamin también es un autor que decía, no hay testimonio de cultura que no sea al mismo tiempo un testimonio de barbarie. Es decir, todo objeto cultural, Bataille también se reía del arte, esta idea como del arte como este fetichismo que nos purifica y como que nos limpia de ciertas cosas, decía, no, todos los objetos tienen una contradicción y hay que leerlos de ese modo, son objetos paradójicos. Quería plantear eso a propósito, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, pues sí, pues suena bien, pues el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo opera de manera simultánea. Es varias cosas al mismo tiempo. Me parece que es revolucionario, tiene un efecto revolucionario cuando yo llego, me tomo la palabra y digo las miembros que estamos aquí, en fin, y cambio algo, bueno, se ejerce un efecto. Se ejerce un efecto que es libidinal, que es de revuelta, que es muy distinto a decir voy a imponer el lenguaje inclusivo. Eso es totalmente excluyente, porque al final es generacional, somos nosotros y ustedes los que siguen hablando como gente del siglo XX, los malos. Entonces, es subversivo, es moral en otras ocasiones, es inclusivo, pero también es excluyente. Quiero decir, ¿me entienden? Es decir, un objeto cultural opera de manera simultánea. Por eso esto es más complejo que pensar estoy a favor o en contra. Bueno, de toda esta trifulca del lenguaje inclusivo, posiblemente algunas cosas quedarán, no las que uno supone. Ya ven, en la cultura uno propone, pero bueno, parece que las pulsiones disponen. Y bueno, algo quedará de eso, pero esta idea de que podemos controlar la realidad, porque ahí se torció la idea de que el lenguaje crea realidad, para analizarlo, sino que estamos en esta idea de que vamos a controlar el lenguaje para controlar la realidad. Eso es fascismo, hay que decirlo. Entonces, por último, los quiero dejar con una imagen,
la foto, que me parece que es interesante respecto de cómo pensar la cultura, este objeto contradictorio y cómo empezar a leer lo que nos está pasando. Esta es una foto de Roma, bueno, ahí está el Coliseo derrumbado, que no podría decir los vestigios del patriarcado antiguo, ahí está todavía, pero está enclenque, y cuando seguimos peleando con el patriarcado, el padre ya está como el Coliseo, me parece a mí. Y ahí se supone, si ven, están los tanques, supone que son los tanques que nos defienden de los malos, que son los terroristas, ¿cierto?, islámicos. Pero uno dice, bueno, pero esos que nos defienden de los malos, ¿no tendrán algo que ver también con el hecho de que existan esos malos? ¿Son realmente los buenos los de los tanques? Quiero decir que ahí es contradictorio. Y bueno, y ahí tenemos el Ni Una Menos en Roma, que también está ahí entre medio, que no sabemos si tiene que pelear con el patriarcado atrás que está derrumbado, con los de los tanques, en fin. Hay algo ahí que nos implica o que nos empuja, que nos obliga a tratar de comprender. Me parece que son tiempos donde sí hay que tomar posición y es frenar la violencia, pero también entenderla. No se puede negar con un par de palabritas. Eso. Gracias. Tenemos media hora. No sé si les propongo hacer una ronda de preguntas, luego las contestamos y podemos incluir preguntas entre nosotros, comentarios entre nosotros tres. ¿Les parece? Sí. Gracias, buenos días. En relación a lo que planteaba Pedro como periodista y ustedes como historiadora psicóloga, me viene el cuestionamiento: ¿qué importancia o qué impacto tiene en esta reflexión y acción de lo políticamente correcto, y no solo en la clase política y en la sociedad chilena, sobre todo el miedo? Porque yo a veces me veo si como ciudadanos estamos conscientes que lo correcto político, en la clase política sobre todo, no corresponde al pensamiento real de nuestros líderes políticos, con el juego y la importancia que tiene en su discurso y acción el lobby, las relaciones públicas, las agencias, las consultoras. Entonces muchas veces la opinión pública la formamos en relación a la construcción de un relato de lo que debo pensar, de lo que debo decir, pero que no corresponde a lo que realmente soy y pienso. Y con nuestra historia uno ve que el miedo a perder el poder, el miedo a no responder a la demanda, el miedo a ser cuestionado en su pertenencia a la comunidad, me pregunto si no es es más primordial de lo que estamos creyendo y de lo que estamos construyéndonos culturalmente. ¿De qué manera el miedo nos está determinando lo que hoy día somos como sociedad? No sé si tú, Constanza, nos puedes explicar un poco más desde tu perspectiva psicológica, pero mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención. Pareciera ser que en la base de toda esta problemática de corrección o incorrección política, de esta hipocresía, virtuosa o no, no la quiero adjetivar más, está una pulsión que denominas tú, o una necesidad aparentemente de todo ser humano, de ser reconocido, de ser aceptado, finalmente de ser querido, aparentemente. Y con cargo a eso es que adoptamos actitudes, incurrimos en decisiones, en nuestro comportamiento no solo individual, doméstico, sino que también social. Entonces, desde tu perspectiva psicológica, ¿cuál es la relevancia que tú le asignas, si es que existe o no, a ese fenómeno, a esa necesidad de ser, en definitiva, querido como la base y explicación a todo esto que ocurre de la corrección o incorrección política? Pedro, en tu libro, que la verdad es que es bastante bueno, La historia secreta, me da la sensación de que hay uno tiene que saltar una valla respecto precisamente a lo políticamente correcto, y es tu justificación en las primeras páginas de que solamente eres periodista, no historiador. Además, tú le pides un poco disculpa o pide que se te respete como periodista y no como historiador, y te comparas con un historiador que es el que ha contado la historia en Chile el último tiempo, digamos, porque tú vas a hablar algo que parece políticamente incorrecto. Entonces, un poco mi comentario va, ¿eso es nihilismo
¿O es políticamente correcto tu explicación o definitivamente una humorada de tu parte para poder plantear lo que viene a continuación? Una pregunta más, yo creo. Buenos días. Mire, lo que me gustaría preguntarle a Constanza Michelson. Ella habló sobre Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, que es una persona que dice que lo odiamos y que sencillamente, seguramente porque él ha dicho algunas frases que son políticamente incorrectas. Lo cual, don Pedro Cayuqueo dice que las personas tienen derecho también a decir cosas que, aunque a los demás no le caigan bien, tienen el perfecto derecho a decirlo. A mí, Bolsonaro, no tengo mayor conocimiento de él fuera de lo que se ha visto como que salió elegido en Brasil como presidente y que creo que si la mayor parte de los brasileños les gustó, habrá que ver cómo lo hace como presidente, pero a mí yo no tengo contra él ni odio ni cosa por el estilo, ¿cómo se llama? Ni algún sentimiento nefasto sobre él, porque realmente hay que darle la oportunidad que él gobierne, y si realmente después de su gobierno Brasil es un mejor país, ¿qué mejor puede ser para todos? Nada más. ¿Hay más palabras? Voy a empezar por lo que comentaba sobre el miedo. Yo creo que el miedo es el miedo puede hacernos comportarnos de forma tal que no nos alejen de la manada, ¿ya? Hay un comportamiento de manada que el miedo lleva aparejado, digamos. Tú quieres ser parte de la manada, no quieres que te dejen fuera. Quizás lo que hablabas tú, Constanza, de esta hipocresía, que yo prefiero ser hipócrita a ser idiota, ¿eh? Sí. El idiota está fuera del espacio público, está fuera de... yo prefiero ser hipócrita, pero no idiota. Yo creo que el miedo funciona así como un catalizador para que muchas veces nos comportemos en sociedad de tal forma. Pero también el miedo hoy día está siendo utilizado como una herramienta poderosa para precisamente dirigirnos hacia cierto lado. Lo que ha pasado en Brasil se explica mucho también en torno a cómo el discurso del miedo se ha instalado. Se ha instalado respecto de la delincuencia, se ha instalado respecto de la corrupción, se ha instalado respecto de la clase política desprestigiada, en fin. El miedo como elemento gatillador de una sensación pública contraria a cosas, contraria a, incluso contraria a una idea o a la idea de un sector político determinado. Por eso mucha gente en Brasil, para no dejar pasar su última intervención, mucha gente en Brasil plantea que el voto en gran parte no fue por Bolsonaro, fue un voto contra el PT, fue un voto contra esa forma de hacer política o contra lo que encarnaba el PT, según lo que Bolsonaro planteó, digamos, que lo relacionó con corrupción, lo relacionó con pobredumbre, lo relacionó con incluso inseguridad, en fin. Hay que tener ojo con esto de la corrección política asociada a estos fenómenos como el miedo como catalizador, porque yo no sé cuánto irá a sacar de votación José Antonio Kast en la próxima elección. Tengo la sensación de que va a ser poco nuevamente, porque yo soy bastante optimista respecto a la sociedad chilena. Yo creo que Chile es un país medianamente normal respecto del concierto regional. Yo creo que fenómenos como un Bolsonaro chileno no están a la vuelta de la esquina. Yo creo que no. Yo creo que en este país existe, al menos por lo pronto, una cultura todavía de debate público que a mí en lo personal no me genera temor. Cuando yo advierto sobre la corrección política y sobre esta tendencia a la censura o a coartar la libertad de expresión, yo quizás me estoy refiriendo básicamente a lo que sucede en redes sociales, ¿ya? Pero también sabemos que ese es un mundo muy pequeño, o sea, redes sociales es un microcosmos donde estamos algunos y después uno sale, se desconecta del teléfono, de la aplicación y está el mundo real. Y el mundo real es otro, probablemente. Eso puedo comentar respecto de lo que tú señalabas. Sobre la pregunta directa sobre el libro y mi advertencia en el prólogo de que yo no soy historiador, que soy periodista, soy, entre comillas,
el eslabón más pobre de las ciencias sociales y el más débil, dicen, porque somos, como decía Abraham Santibáñez, un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Así lo decía el profesor, y lo decía con mucho orgullo además. Sí, la advertencia es humor negro, ya es humor negro, ya no es que yo esté rindiendo ahí algún tipo de, tratando, digamos, de parecer políticamente correcto, no, la advertencia es humor negro, y humor negro básicamente por todo lo que le dieron a Jorge Baradit por su libro, porque lo acusaron, la Academia Historiográfica joven, no la adulta consagrada, la joven lo atacó duramente por no ser historiador, en fin, por un sinfín de razones, algunas muy estúpidas. Y sin embargo, la academia formal, la academia premiada en Chile, la academia que tiene una trayectoria de 40, 50 años, lo ha aplaudido y ha valorado su trabajo inmensamente. Entonces, mi párrafo respecto a que yo no soy historiador y por favor perdónenme por no serlo, era básicamente reírme un poco, porque yo creo que no necesito ser historiador tampoco para hacer divulgación histórica. Absurdo me parecería que tuviera que ser historiador para hacer eso. Entonces te lo explico de esa forma, ¿ya? Ahora, solo para finalizar, yo no creo que la respuesta a la corrección política sea la incorrección política. Ya, eso no caigamos en eso, digamos. Pero yo creo que sí, siento que es saludable que exista también incorrección política. Siento que es saludable ese equilibrio. Y es saludable ese equilibrio especialmente en espacios donde debiera existir aquel atrevimiento. En el arte, por ejemplo, en los artistas, en los creadores, en los académicos. Los académicos de por sí debieran ser librepensadores. Hoy hay un fenómeno muy interesante que está pasando, especialmente en Estados Unidos, esto de que se están imponiendo esta idea de aula segura. No en el sentido piñerista, sino más bien en el sentido de una facultad, una universidad, en donde se usa lenguaje inclusivo, se prohíben ciertos temas, se prohíbe hablar con ciertas categorías que podrían ser ofensivas a una minoría, en fin. Y uno se pregunta, ¿qué absurdo es ese? Si el lugar por excelencia donde debiera haber controversia, debate, enfrentamiento de ideas, es una universidad. Ahí debiera darse el debate y la controversia. Para eso es la universidad. Oye, y ahí Luna, quizás tú que estás en la academia, perdona, pero un poco para introducir la conversación, en la academia en Chile, porque hemos visto, o sea, el tema un poco nos llega de la corrección política de lo que pasa en Estados Unidos, esto de los espacios seguros, pero en Chile, ¿qué hay con, por ejemplo, el boicot a profesores? O no sé, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, yo creo que la universidad ha estado bastante atravesada en el último tiempo, sobre todo en el contexto del feminismo. O sea, me parece que ahí está como puntualizado con respecto a no solo lo permitido y no lo permitido de decir, que es un ámbito específico, sino también al tema de la violencia de género, que es lo que se ha posicionado públicamente. Me parece que en la universidad está entretejiéndose un conflicto también, y ese conflicto tiene que ver con, primero, cuando existe una sensación incluso así como de temor a decir algo o miedo o como se quiera llamar por parte de algunas personas como de ver su propio pasado, reconocer qué es lo que han hecho, y cómo hoy en día eso se puede plantear en términos públicos y en la palestra, en términos de un enjuiciamiento. Creo que lo que está de fondo es que ahí existe un proceso de visibilización de acciones y de situaciones que antes no eran reconocidas como una cuestión negativa. Y eso indudablemente ha generado un tensionamiento al interior de la universidad y por parte de académicos y personas que han estado por largos años en puestos, porque está demostrando que existe una transformación también cultural, por lo menos generacional, por parte de la estudiante, que señalan, digamos, este lugar problemático que significa no permitir más acciones específicas, concretas, reales, o sea, acoso, ¿no? Es una cuestión que es concreta, pero que también lleva a que se reconozca la violencia en un sentido subjetivo, por ejemplo, en lo que puede decir el profesor en la sala de clase. Y yo creo que ahí está el punto, o sea, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, en este caso, reconocemos como violencia o no reconocemos como violencia? Indudablemente la política tiene que apelar a eso, a un, digamos, reconocimiento social y conjunto de aquellas condiciones
y aquellas acciones que constituyen violencia de género. Si es que nosotros no tenemos claridad con respecto a eso, es difícil llegar a un acuerdo para primero poder prevenir aquellas acciones y luego, digamos, poder sancionar aquellas que efectivamente constituyen violencia. Pero en ese sentido, creo que, y justamente como para vincularlo con el tema de Bolsonaro, me parece que es problemática, digamos, esta misma figura. O sea, sabemos que Bolsonaro ha hecho bastante, digamos, apreciaciones, juicios y comentarios que son fuertemente violentos desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de género. Hablando de violaciones hacia mujeres, por ejemplo. Hablando de situaciones de muerte, ¿no? Y vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, eso es... digamos, más allá de que se pueda decir o no, me parece que lo problemático es que es una persona que está en un espacio de representación política. Y ese espacio de representación política tiene que ser representativo para todas las personas también. Y lo que está demostrando el ascenso de los neoconservadurismos con discursos fuertemente, digamos, segmentados y afincados a un tipo de persona y a una cierta idealidad, no es solamente la posibilidad de que se pueda administrar lo político, como una forma de gobierno donde todos tengamos que, digamos, solventar ciertas cosas, sino que también, y aquí voy al punto de fondo, es cómo nosotros manejamos los disensos. La política finalmente tiene que ver con eso, en la capacidad de establecer un acuerdo con el otro, reconocer cuál es un disenso y a partir de ese conflicto estamos haciendo política. Entonces, ahí, tanto en la universidad como en el caso, digamos, a nivel internacional, lo problemático que yo creo que se está moviendo es la posibilidad de un decir en términos de igualdad y poder reconocer cuáles son aquellos conflictos que no están siendo abordados comúnmente. Bueno, respecto sí, del tema de Bolsonaro, la verdad es que es poco importante si yo personalmente lo odio o no lo odio. Yo creo que caer en lo que yo siento respecto de... tampoco nos lleva a ninguna parte, por eso yo creo que hay que estar atento a cuánto hay de narcisismo en el simulacro político contemporáneo, en esta cosa de tomar partido rápidamente por algo o por otra cosa. Me parece más bien que hay que comprender. Y también tomar posición, que es distinto a tomar quizás partido, que es como, sí, son todas estas mis causas, tomo partido rápidamente sin ninguna reflexión. Tomar posición implica, un poco lo que tú decías al principio, con contradicciones, estoy en un espacio que tiene, qué sé yo, tensiones, bueno, debo tomar una posición. Si uno pudiera, al menos mi posición respecto de Bolsonaro, es que me parece que no todo se puede decir, uno no puede decir cuestiones contra otros. Una cosa es el humor, hay cierta salida, transgredir tiene consecuencias y hoy día se abrió una vía, en estos neoconservadurismos se abrió una vía del odio, pero además con goce, como el goce de odiar, el goce de esta idea de que lo incorrecto es la verdad. No es la verdad. Si fuéramos así, yo creo que no podríamos estar juntos, digamos, si nuestra verdad fuera que efectivamente necesitamos decir cosas horrorosas siempre de los otros. A veces necesitamos decirlas, pero muchas veces transamos. Eso, insisto, eso es lo más verdadero, esta hipocresía, digamos, necesaria para ser amados, finalmente. Bueno, en el psicoanálisis eso se llama la neurosis, que más que decir que es una enfermedad, hay que elogiarla, digamos. La neurosis es cómo habitamos el mundo con otros, ¿no? O sea, y esta cosa de estar con otros es difícil, pues uno de los grandes malestares, uno lo puede pensar así, que al final, cuando... Uno nunca se lleva tan bien con los otros, ni siquiera con los más cercanos y con la gente que no se debería querer más. Siempre hay malentendido. Esto es como cuando uno le pide al otro que uno le rasque la espalda. ¿Se fijan? El otro nunca le chunta, es que nunca le vamos a chuntar ese encuentro. Pero también es cierto que no nos podemos rascar la espalda solos. El problema va a estar cuando inventan una máquina para rascarnos la espalda solos, que un poco el futuro tal vez va por ahí. Y ahí yo no sé qué pasa, ahí yo creo que se acabó, digamos. Me parece que ese es el fin, cuando cada uno pueda valérselas por sí mismo, esto comandado por grandes conglomerados que nos vendan cómo rascarnos la espalda, finito, digamos. Yo creo que hasta ahí llegamos. Y por último, yo creo que cada uno, para que cierre con algo, yo creo que algo que quería dejar acá sobre la mesa, que creo que hay que seguir pensando, hablamos mucho sobre el odio a la diferencia y que es muy importante, ¿no? Y estamos todos súper preocupados de eso, ¿no? El odio a la diferencia. Pero algo está pasando en el mundo, que hay mucho odio al semejante. Por eso digo que a veces como que en las mismas trincheras nos estamos peleando mucho y haciéndonos caer, digamos, más que tal vez decir, hey, repensemos ciertas condiciones de cosas, en fin. Pero si es que hay demasiado odio al semejante, ocurre algo, ¿eh? Cuando uno se parece demasiado al otro, fíjense como con los hermanos, de repente, me está copiando mucho, no soy distinto a ti. El exceso de semejanza genera algo que en psicoanálisis también se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es como, sí, no,
pensamos igual, pero no tan igual. Mira, en realidad yo tengo esta pequeña distinción que no tiene ningún sentido más que tener un valor como narcisista, de alguna manera. Soy distinto a ti, entonces me peleo y tengo que caer. Estas son las lecturas de mala fe, que hoy día a mí me parece que pasa en todas partes. No, es que tú dijiste una vez, no, pues no quise decir eso. No, lo dijiste, por lo tanto no estamos en el mismo bando. ¿Sí? Entonces, quizás leer qué está pasando digamos, en esta fase del capitalismo, qué tipo de homogeneidad, a pesar de que estamos en tiempos de diversidad, que hay algo de la semejanza que nos está generando mucha tensión y, por lo tanto, este odio al semejante, yo creo que, en mi opinión al menos, mi humilde hipótesis, tiene algo que ver con el fracaso de las izquierdas liberales, de algún modo. Ese es mi cierre, los dejo a ustedes un minuto cada uno, ¿les parece? Yo creo que estamos como para cerrar el tema por hoy. Yo voy a ponerme mapuchista un minuto. Y voy a ponerme mapuchista porque ahí me pasan dos cosas. Yo habito dos paradigmas culturales. ¿Ya? El paradigma normal, que estamos aquí, y el paradigma propio, que es distinto. Y es distinto, de verdad que es distinto. Es distinto en el sentido de que desde la forma en que saludamos, desde que nos planteamos, desde que nos situamos en el mundo, es distinto. En el paradigma mapuche hay otra forma de entender incluso las relaciones sociales y probablemente incluso el debate público. Es más, sí hay una forma de entender el debate público muy distinta al mundo huinca. Y tanto así que si hay un monumento que el pueblo mapuche le ha legado a la humanidad, según nuestro gran poeta de Licura Chihuailaf, es la palabra. Y somos un pueblo que ha cultivado la palabra. Somos un pueblo que no cultiva la tierra, de hecho, y nunca la cultivamos. Paradoja. La cultivamos hoy día porque nos empobrecieron y nos encerraron en potreros que le llaman comunidades. Pero nunca fuimos agricultores los mapuches históricamente, y así lo demuestro en ese libro maravilloso que usted compró. Éramos comerciantes, éramos políticos, éramos grandes oradores, en fin. Entonces, se cultiva desde muy antiguo la palabra y se cultivan protocolos para la palabra. Y esos protocolos que estaban en la enseñanza tradicional mapuche, en la lengua nuestra, tienen muchos objetos para, creo yo, que son antídotos para este tipo de cosas que están pasando en la sociedad, incluso occidental. ¿Por qué? Porque se ejercitaba el debate público, se ejercitaba la argumentación, se ejercitaba la retórica, se ejercitaban este tipo de no sé si decirlo, habilidades blandas que hoy día no están presentes en la sociedad huinca, que se están perdiendo. ¿Será la culpa de la izquierda liberal? ¿Será el fin de la historia de Fukuyama? ¿Será, digamos, el avance del neoliberalismo? ¿Será el avance del neofascismo? El que sea. Pero hoy día se están perdiendo, en la sociedad al menos, huinca, espacios para el debate, la controversia, para el consenso. Porque no necesariamente tenemos que derrotar al otro, sino que también debemos quizá en un minuto decir, ok, tú tienes razón, yo también tengo razón, no pasa nada, no es que es tan grave, sigamos. Bueno, dije que me iba a poner mapuchista porque encuentro que en el acervo cultural nuestro existe un mundo maravilloso a estudiar y a escudriñar en torno a este tema. En las formas tradicionales de transmisión de conocimiento mapuche, hablo del hueopín, que es el discurso público, hablo del gulam, del piam, del epeu, del nutram, que son formas propias de transmisión de conocimiento, de educación mapuche tradicional. Hay mucho de esto, hay mucho de la argumentación y el debate público. Y en donde la palabra ocupa un lugar central. Y en donde el lenguaje ocupa un lugar central también. Yo soy un admirador del castellano. Esto no lo pongan en ningún lado. Porque mi mapuchómetro va a bajar así, a 10%. Pero yo soy un admirador del castellano. Encuentro que es una lengua maravillosa. Y a veces siento que el castellano se pervierte de una manera increíble en el lenguaje cotidiano y en la escritura cotidiana. Y quizás esa decadencia del uso del lenguaje y del uso de la lengua castellana, por ejemplo, que uno observa en redes sociales, observa en textos, observa a rato también en columnas de opinión, tenga que ver con eso, con que estamos perdiendo la batalla en torno a cultivar la palabra y cultivar el lenguaje. Porque ahí están las ideas, ahí están los razonamientos, ahí está la forma de expresarnos, ahí está la forma de debatir democráticamente, ahí está la forma para interactuar con el otro, aunque pensemos distinto, pero que lo hagamos con respeto.
Yo haría ese humilde llamado a que cultivemos la palabra, la cultivemos con respeto, la cultivemos como cultiva hoy día el mapuche su poca tierra. Gracias. Bueno, creo que voy a continuar un poco con el hilo y me parece que igual hemos llegado como a una suerte de lugar común y creo que es justamente eso, o sea, por una parte la necesidad de poder contraponer, en este sentido sí voy a contraponer la noción de espectacularidad de la práctica política y el debate político con la real dimensión de aquello que nosotros consideramos como político. Entonces, en ese sentido, me gustaría cerrar pensando justamente a partir del tema de los discursos sobre el odio, sobre el racismo, cómo ha sido posible que eso se vuelva a instalar pensando en el siglo XX y digamos todo lo que sucedió en un avance en la política sobre los derechos humanos específicamente, tiene que ver para mí con que existe, digamos, esa sensación de que los puntos políticos y aquellos temas que fueron sustantivos en el debate en un contexto de Guerra Fría, por ejemplo, en el siglo XX, un debate absolutamente ideológico, digamos, se han empobrecido y se han vaciado en esa dimensión efectiva que es justamente el contenido político que tiene la declamación de la palabra. La declamación de la palabra política desde la Grecia clásica, digamos, como lo piensa o como lo elabora autores como Michel Foucault, la posibilidad de un decir verdadero, de arrojar una condición política a través de un lenguaje profundo y efectivo. Eso a través del posicionamiento de un debate político espectacularizado, a través de las mismas formas neoliberales, yo creo que acá sí hay un efecto de eso, ha tendido a, digamos, neutralizar ciertos aspectos y quitarle quizá el contenido más profundo. Creo que hoy en día es necesario volver entonces a pensar el contenido democrático de la discusión política y apelar a una habitabilidad de la política, ¿no? La política no solamente enclaustrada en aquellos espacios decisionales, no solo en el Congreso y en la institucionalidad del Estado, sino cuando nosotros restituimos ese arrojo y esa posibilidad de pensar políticamente en los espacios en los cuales nos desenvolvemos. La política ha estado enclaustrada, y ha estado enclaustrada no solamente en el espacio institucional, sino que ha estado enclaustrada también dentro del espectáculo de la política. Creo que una posibilidad de pensar democráticamente es volver a restituir eso en la misma comunidad de iguales. Gracias. Que tengan un buen día democrático.